En 2002, Daniel Kahneman fue el primer no economista en obtener el Premio Nobel de Economía, por su trabajo pionero a la hora de integrar descubrimientos de la psicología en las ciencias económicas, sobre todo en lo concerniente al juicio humano y a la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Nacido en Tel Aviv, se licenció en psicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y tras servir 4 años en el ejército israelí, se doctoró en la Universidad de California en Berkeley en 1961. Su libro, Pensar rápido, pensar despacio, es la culminación de la extraordinaria carrera de Kahneman como psicólogo, un resumen de los conocidos experimentos realizados, junto con Amos Tversky, sobre el juicio y la toma de decisiones. Concretamente, sobre errores sistemáticos, o sesgos, que son razonablemente predecibles en ciertas circunstancias. La intuición acierta a menudo, pero otras muchas veces se equivoca. Además, solemos confiar en nuestros juicios más de lo que debiéramos, somos una máquina de saltar a conclusiones, y los observadores objetivos, en muchas ocasiones, tienen una visión más exacta de la realidad que nosotros. Somos extraños para nosotros mismos, sostiene Kahneman, y no siempre controlamos los pensamientos. Y lo más preocupante, no solo podemos estar ciegos ante lo evidente, sino ciegos ante la propia ceguera. Su obra también ha desvelado 2 formas de pensar completamente distintas, la rápida, Sistema 1, y la lenta, Sistema 2. A continuación, abordaremos las ideas centrales expuestas en el libro mencionado. ¿Cómo se produce el pensamiento? Los 2 sistemas de Kahneman. Contrario a la idea popular de que el pensamiento es un proceso consciente y deliberado, Daniel Kahneman, en su obra Pensar rápido, pensar despacio, propone una visión alternativa. La mayor parte de nuestro pensamiento opera de forma automática e inconsciente. El autor explora la dicotomía entre 2 sistemas de pensamiento, el Sistema 1 y el Sistema 2. El primero es rápido, intuitivo y automático, mientras que el segundo es lento, deliberado y racional. El Sistema 1 opera, en gran medida, de forma subconsciente, guiando nuestras decisiones y juicios de manera rápida y eficiente. Pero por esta misma razón, también es susceptible a sesgos y errores. El Sistema 2, por otro lado, es un proceso consciente que requiere atención y esfuerzo. Se utiliza para tareas como la resolución de problemas complejos, la toma de decisiones importantes y el control de nuestras emociones. Por ejemplo, al conducir por una carretera familiar, el Sistema 1 se encarga de la mayor parte del trabajo, permitiéndonos navegar sin tener que pensar conscientemente en cada paso. Sin embargo, si encontramos un obstáculo inesperado, el Sistema 2 se activa para ayudarnos a resolver la situación. Kahneman argumenta que ambos sistemas trabajan juntos para guiarnos en nuestras decisiones. El Sistema 1 suele ser el que toma las decisiones iniciales, pero el Sistema 2 puede intervenir si es necesario para realizar un análisis más profundo. Los errores del pensamiento. Pensar rápido, pensar despacio repasa toda una diversidad de sesgos y errores del pensamiento intuitivo, muchos de ellos descubiertos por Kahneman y Tversky. Estamos mejor conectados para la batalla por la supervivencia en la sabana que para la vida urbana. En consecuencia, las situaciones se evalúan constantemente como buenas o malas, por si exigen huir o permiten aproximarse. En la vida cotidiana, esto significa que nuestra atención o aversión a las pérdidas es, por naturaleza, mayor que nuestra atracción por la ganancia. Tenemos un mecanismo integrado para dar prioridad a las malas noticias. Nuestro cerebro está configurado para detectar a un depredador en una fracción de segundo, mucho más deprisa que la parte del cerebro que reconoce que se ha visto uno. Por esto, podemos actuar antes incluso de saber que estamos actuando. Esta tendencia natural significa que damos excesiva importancia a sucesos improbables, por ejemplo el de vernos atrapados en un ataque terrorista. Un buen consejo, apunta Kahneman, es actuar con tranquilidad y amabilidad, independientemente de cómo te sientas, ya que nuestros movimientos y expresiones condicionan cómo nos sentimos realmente.
¿Por qué no siempre tenemos el control consciente de nuestros pensamientos y de nuestras acciones? Kahneman responde a esta pregunta aludiendo a la existencia de procesos automáticos que operan en el sistema 1. Entre ellos, destaca el efecto de imprimación, el cual indica que la exposición a una palabra, un concepto o un evento, da primacía a palabras o conceptos relacionados. En un experimento realizado por el autor, los sujetos imprimados con imágenes de billetes se mostraban menos dispuestos a hacer algo voluntariamente. Otros estudios han demostrado que recordar a ancianos hace que las personas anden más despacio y que en los colegios electorales, colocados en centros educativos, la gente muestra mayor disposición a votar programas que incluyan mejores medidas económicas para la educación en caso de que no tengan ya decidido el voto. El efecto anclaje es un sesgo cognitivo que se caracteriza por la dependencia excesiva de la primera información que se recibe a la hora de tomar decisiones. Esta información inicial, o ancla, influye de manera desproporcionada en las posteriores evaluaciones y juicios. En otras palabras, cuando una persona se enfrenta a una fuente de información, los datos que se presentan al principio se graban en la memoria con mayor fuerza que los que se presentan posteriormente. Esto puede llevar a estimaciones sesgadas y a la toma de decisiones subóptimas. Por ejemplo, las personas a las que se dice que Gandhi murió a los 144 años, casi siempre sitúan la edad de su muerte muy por encima de lo que lo harían de no haberles mencionado el número. El efecto halo es otro sesgo cognitivo que, a diferencia de los anteriores, nos lleva a atribuir características positivas o negativas a una persona o cosa a partir de una única característica observada. La apariencia física juega un papel importante en este sesgo, ya que las personas que son consideradas atractivas suelen recibir una mejor evaluación en otros aspectos. Lo mismo ocurre con las personas sociables y empáticas, que pueden ser vistas como más inteligentes o atractivas de lo que realmente son. El error radica en presuponer cualidades en una persona o cosa sin tener la información necesaria para emitir un juicio preciso. El sesgo de la disponibilidad revela que en el cálculo que hacemos de las probabilidades de que ocurra algo, influye mucho lo que nos haya sucedido y sea de memoria reciente o lo que digan las noticias. Por ejemplo, la gente piensa que las muertes producidas por los rayos son más que las debidas al botulismo, sin embargo, son 52 veces más elevadas las segundas. Kahneman explora el concepto de falsos deseos, decisiones que tomamos creyendo que nos aportarán felicidad, como comprar una casa nueva, un coche o mudarse a otra ciudad, pero que a la larga no lo hacen. Fueron él y su colega David Kerr los que demostraron que el clima no tiene un efecto significativo en la felicidad. Si bien los californianos aprecian su clima y los habitantes del medio oeste no, estas preferencias no impactan en su bienestar general. Las personas que se mudan a un clima más cálido, como California, pueden experimentar un aumento temporal de felicidad al recordar el contraste con su clima anterior. Sin embargo, este factor no afecta a la felicidad a largo plazo. Kahneman también destaca que el momento presente tiene un menor impacto en el cerebro que los inicios, los finales y los grandes acontecimientos. Esto explica por qué, al planificar nuestras vacaciones, nos basamos más en los recuerdos que en la experiencia real. El simple hecho de recordar tiene mayor fuerza que la experiencia en sí misma y determina nuestras decisiones. Cada época tiene sus propios sesgos de pensamiento. En la década de 1970, la mayoría de los científicos sociales asumían que las personas somos racionales por defecto, con la emoción actuando como una desviación ocasional de este estado. Sin embargo, la realidad es más compleja. La mayor parte del tiempo, nuestro pensamiento es emocional, y solo recurrimos a la razón cuando la situación lo exige. No es que la emoción nos corrompa el pensamiento, al contrario, gran parte de nuestro pensamiento es emocional. Buscar las causas en todo. El sistema 1 tiene tendencia a creer y confirmar, no a cuestionar. Este tipo de pensamiento busca continuamente vínculos entre los sucesos y las causas, incluso cuando no las hay.
Nos gusta entretejer la causalidad en sucesos que en realidad son aleatorios, una actividad avalada por el hecho de que los procesos aleatorios no lo parecen. Para entender correctamente si algo es estadísticamente importante, necesitamos una muestra muy grande para descartar la aleatoriedad. Kahneman dice que creamos del mundo que nos rodea una visión más simple y coherente que la que los datos justifican. Las explicaciones causales de sucesos fortuitos son inevitablemente erróneas. Para evitar hacer interpretaciones exageradas de algo, debemos percatarnos de la naturaleza de la verdadera aleatoriedad, que a veces puede no parecerlo. El jugador de baloncesto hace una serie de canastas seguidas o juega muy bien durante varios partidos, y pensamos que es muy bueno. Al asesor de inversiones se le presentan 3 años favorables seguidos, y creemos que es un genio. Pero es posible que el buen rendimiento de ambos sea del tipo que la casualidad haría prever. La exigencia de certeza ilusoria en ningún otro ámbito es más evidente que en el empresarial, señala Kahneman, donde se supone que los consejeros delegados influyen muchísimo en los beneficios de la empresa. Es una influencia que normalmente se exagera, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque todos queremos pensar que una sola persona tiene alguna fórmula mágica del éxito, o que una manzana podrida acabó con la empresa. De hecho, comparar empresas de mayor o menor éxito es en cierta medida comparar empresas que han sido más o menos afortunadas. La ilusión del juicio del experto. Durante su labor como psicólogo para el ejército israelí, Kahneman se encargaba de evaluar las aptitudes de potenciales oficiales. Basándose en sus observaciones, él y sus colegas estaban seguros de sus evaluaciones, pero cuando los soldados iban a la academia de oficiales, se demostraba que se habían equivocado en todo. ¿Cuál fue la lección que aprendió? Que la seguridad en las afirmaciones significa principalmente que alguien ha construido una historia coherente en su mente, no que esa historia sea necesariamente verdadera. Kahneman se dedica a desmitificar la figura del gestor de fondos experto. Afirma que la selección de acciones y fondos se asemeja más a un juego de azar que a una ciencia exacta. Estudio tras estudio se demuestra que, a pesar de la imagen de pericia y habilidad que proyectan las empresas, quienes aconsejan inversiones bursátiles no obtienen mayores beneficios que los que se obtendrían al azar. No existe correlación entre los rendimientos de un año y otro. Kahneman sostiene que, en la mayoría de los contextos, las fórmulas simples superan la intuición humana. En situaciones como la evaluación de riesgos crediticios, las perspectivas de éxito de nuevas empresas o la solvencia de padres de acogida, los algoritmos realizan predicciones mucho más precisas que los profesionales expertos. Los humanos somos inconsistentes en nuestras evaluaciones, mientras que los algoritmos no. Los expertos pretenden considerar una amplia gama de información compleja, pero a menudo solo se necesitan 2 o 3 parámetros para realizar un juicio preciso. Por ejemplo, un algoritmo que utiliza solo 3 variables climáticas para predecir el valor futuro de los vinos de Burdeos es mucho más preciso que las evaluaciones de los catadores profesionales. La intuición o el juicio global pueden ser útiles, pero solo si se ajustan a los hechos. No se trata de sustituirlos, sino de complementarlos. La intuición del experto solo es confiable en entornos regulares y estables, como el ajedrez, pero no en aquellos complejos y abiertos. La conclusión de Kahneman. Una de las conclusiones más fascinantes de Kahneman es que estudiar psicología no modifica nuestra forma de pensar y actuar. El hecho de que conozcamos las oscuridades de la naturaleza humana no significa que vayamos a cambiar nuestro comportamiento en el futuro. Kahneman argumenta que la conciencia de la probabilidad estadística no nos transforma, solo lo hace en los casos concretos, ya que a partir de ellos podemos construir historias significativas. Y somos criaturas que aman construir historias. Sin embargo, también advierte que el hecho de que su libro se centre en el error no denigra la inteligencia humana. Del mismo modo que la atención a las enfermedades en las obras médicas no niega la buena salud, la mayoría de las personas estamos sanas la mayor parte del tiempo, y la mayoría de nuestros juicios y acciones son adecuados. De hecho, el enfoque en sesgos y fracasos en su libro no implica un tono negativo.
Al contrario, ofrece esperanza. Muchos de estos puntos negros del pensamiento antes eran inconscientes o se hallaban ocultos, por lo que estábamos a su merced. Ahora podemos considerarlos como factores en cualquier decisión racional que tomemos o teoría que deseemos desarrollar. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.